¿Me confirman, por favor, que me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha bien. Bueno, entonces, bueno, va a disculpar estos inconvenientes que están fuera de mi control. Lastimosamente, nos hacen tener estos inconvenientes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a un poquito hacer una recapitulación, como les decía, de lo que es la figura de la expropiación y, lógicamente, del municipio. La expropiación es una figura jurídica, como les había dicho, que tiene la potestad de las instituciones públicas sobre la propiedad privada. Su compañera nos hablaba de que en la legislación española hay la posibilidad de la expropiación a instituciones públicas. En nuestra legislación es totalmente negativo, no se puede expropiar un bien público, ¿no? Es contrario a la normativa, no se puede. Sí, de las personas particulares, privadas, que no han prestado una función social a este bien. Entonces, en esas circunstancias, sí se va a poder dar la expropiación, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, había desarrollado. De hecho, que una expropiación no es voluntaria, es una imposición por parte de uno de los órganos o una de las instituciones del Estado en contra de los particulares. Imagínense a qué ciudadano, a qué persona le gustaría que se le quite su derecho propietario. A ver, comentaremos, por favor. ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre una expropiación? ¿Alguien? Hola. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, puede ser en el camino del sillar, cuando han hecho la doble vía, cuando han tenido que expropiar varias parcelas de varios, de los que cultivaban, o sea, los plataneros, todos han tenido que hacer su venta forzosa hacia el Estado para poder crear una carretera, para la carretera de una doble vía. Eso es, puede ser, doctor, ese ejemplo. Sí, 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 ya que la expropiación puede darse tanto en los fondos rurales como en los fondos urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en la ciudad como en el campo se puede dar la expropiación. Sin duda, esta situación, por ejemplo, acá en Cochabamba lo hemos vivido más directamente, por ejemplo, con la avenida Ayacucho y la avenida Heroínas, que en su momento eran calles de una sola vía y por la necesidad pública se ha expropiado parte de los inmuebles y lógicamente se ha ensanchado la calle y se ha convertido en avenida. ¿Ya? Otro lugar, por ejemplo, que se ha dado una Doctor, expropiación, sí, disculpe, tal vez la casona Bichenbacken, creo que es, la de Calacala. y a la Bickenbach no se llegó a expropiar, toda vez de que esa sigue siendo privada. Pero lo que se ha evitado en este caso es de que no se puede deslumbar esa vivienda, ¿no? Porque se la ha considerado patrimonio municipal. Entonces, ¿qué ocurre? Los propietarios han utilizado ese inmueble, ¿no? Y lo han convertido en un área cultural, no así lo que originalmente estaba concebido como para un condominio. ¿Ya?
Un área, por ejemplo, que ha sido expropiado hace muy recientemente ha sido el Club Hípico. ¿Se acuerdan para qué se expropió el Club Hípico? Creo que era para hacer un estadio, doctor. Exactamente. Por necesidad pública, por no existir áreas de equipamiento, es decir, lugares donde podría construirse estas edificaciones de necesidad pública, es de que se consideró la expropiación mediante ley del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que el gobierno central es el que ha expropiado, no ha sido ni la gobernación ni el municipio. Entonces, en esas circunstancias, vemos de que la expropiación tiene la figura de retener, quitarle el derecho propietario a una persona o un grupo de personas sobre un inmueble a favor de una institución, ¿ya? Ahora, dice que es necesario que esa expropiación se realice un pago o una indemnización, ¿no? Llegando a una compensación económica lo más legalmente posible, si vale el término, ¿no? Les había comentado que antes se hacía la compensación sobre el valor catastral, que es un monto menor al valor comercial. El valor comercial es lo que hoy en día está la oferta y la demanda de los terrenos. Imagínense, por ejemplo, este del Club Hípico, cuesta millones de dólares, que hasta el día de hoy, por ejemplo, el gobierno no ha pagado ese dinero. Sigue en status quo esa situación, pese de que no se ha construido el famoso Batán, el estadio, ¿no? Se ha pedido por los propietarios que se restituya este bien a favor del Club Hípico al no estarse dándole la utilidad que se pretendía con la construcción del Batán famoso, ¿no? Hay varios proyectos, por ejemplo, que se han hablado sobre la ciudadela de salud que se tenía que realizar, el bosque urbano y otros sobre esos terrenos. Pero lastimosamente no se construye hasta ahora nada y tampoco se restituye a sus verdaderos propietarios. Los motivos de la expropiación pueden ser muy diversos, económicos, políticos, de interés social. En realidad, el más importante es este de interés social porque va a ir a beneficiar a favor de la colectividad, ¿no? No podría ser, digamos, de que el municipio expropie para revenderlo. No se podría dar eso, ¿no? Y el tema político no tendría sustento legal, ¿no? Para una expropiación. Y lógicamente todo esto está en virtud del ordenamiento jurídico establecido. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Preguntas, comentarios, por favor, sobre la expropiación. Doctor, ¿estos temas van a entrar al examen? Todo lo avanzado va a entrar al examen. O sea, desde el tema 7 que, Desde el digamos, tema han número expuesto 1 así, hasta este último que se va a exponer hoy día. desde el tema 1, ¿Sí? ¿no? Y vamos a hacer una retroalimentación. Hoy día es la última clase. No va a haber la posibilidad de retroalimentación porque hoy día es la última clase. Ya desde el lunes ya no hay clases. Directamente se dan exámenes. Y se les recuerda, por favor, conforme a normativa, va a ser esta presencial. Y no está permitido la reprogramación alguna. Valdelomar. En realidad, doctor, creo que nuestro examen es el 1 de diciembre, si no estoy mal en el calendario, ¿verdad?
no quisiera hablar de memoria, mi distinguida dama. No Sí, sé lo cómo. tengo el rol de exámenes y dice 1 de diciembre. La pregunta es la siguiente, doctor. Veo que el trabajo final está marcado para entrega hoy Sí, y todos los trabajos eran para un día antes del examen. lastimosamente, mi distinguida dama, les he avisado con anticipación. No es que les he dado de un día para el otro. Incluso me he dado la molestia de incluso de preguntarles, participarles. Lo que pasa, doctor, es que como con usted pasamos solamente una vez a la semana y pasamos Ujú, hasta tan tarde los días sí, miércoles, y como hemos estado con el Congreso y todo lo demás, en lo particular estoy a las justas, ¿no? Por eso le decía. pero no le he dado el trabajo esta semana, mi distinguida dama. Ha sido ya una No, vez la anterior concluido el semana en segundo nuestra parcial. última clase en la exposición. Por eso le digo, doctor. Sí, sí, Pero sí. también hay que considerar que no es la única materia, que estábamos con Congreso, estábamos todavía con avances y estamos también todavía con los trabajos de las otras 6 materias, ¿no? Por eso con anticipación yo siempre doy los trabajos finales para que no me pongan esas excusas de que se les junta y es para el día del examen. Por eso mismo se les da con anticipación. Una vez concluido el segundo parcial, se les ha dado el trabajo. Valdelomar, ¿ya está listo? Sí, doctor, Ya, yo por estoy favor, listo. ya puede compartir, puede dar inicio. Hago compartir la pantalla, clic, Sí, sí, sí. y después pantalla. Tiene que tener abierto el archivo de PowerPoint y después de Ah, sí compartir, escoger el archivo que está queriendo compartir y hacer doble clic en el archivo. no, ya, un ratito. Aquí está abierto el archivo. Quizá- esta es. ¿Se ve, doctor? Sí, sí, Ya. Bueno, a mí me ha tocado exponer la planificación urbana y control urbanístico. Bueno, la planificación urbana. La planificación consiste en la concepción de la organización científica de políticas y programas con la finalidad de alcanzar determinados objetivos y fines preestablecidos aprovechando racionalmente de los recursos disponibles. Este, Edgar Albornoz cita al doctor Méndez, ¿para quién? ¿Qué es la planificación? Es un proceso para generar el conocimiento y explicar la estructura y dinámica socioeconómica del ambiente para de esta manera diseñar políticas y seleccionar medios e instrumentos a fin de lograr patrones de desarrollo económico y social ambientalmente sustentables en los ámbitos socioterritoriales y concretos. Bueno, según Fayol, que es mencionado por Delmisaki, hace mención a 5 funciones básicas que constituyen el proceso administrativo, como ser la planificación, o sea, qué se va a hacer, la organización, cuánto, o para este proyecto de planificación, quiénes van a trabajar para la obra, todo. 3, el mando. El mando significa para mí a quién se le va a atribuir la obra, quiénes van a estar al mando, quiénes van a estar en el directorio. La coordinación es que para hacer una obra, una planificación, tienen que coordinar entre empresas. Por ejemplo, no solo la empresa que ha ganado la licitación, sino también las empresas públicas, como ser ELFEC, CEMAPA, todo eso para dar inicio a esta planificación. Y el control es, para mí es cómo está el avance de la obra, todo, ¿no? Eso.
La planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en caso, conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se establece un modelo de ordenación para el ámbito espacial que generalmente se refiere a un municipio o una zona a escala de barrio. Pues, ¿qué más? Bueno, los instrumentos de planificación urbana son el plan de ordenamiento urbano, territoriales, planes maestros, planes sectoriales y especiales, y demás instrumentos técnicos, administrativos, legales, aprobados por el Consejo Municipal dentro de la normativa del Plan de Desarrollo Urbano, que está constituido en el artículo 127 de la Ley de Municipalidades. Según Roberto Dromi, los instrumentos jurídicos e institucionales de la planificación urbana son tres. La zonificación, que permite establecer la forma racional de uso del suelo en áreas municipales y metropolitanas. Segundo, el control económico de los parcelamientos o subdivisiones, que permitirá establecer unidades por su dimensión y trazado puede ser destinadas para el uso racional del suelo. Tercero, las medidas derivadas de la zonificación o relacionadas con ella, como las declaraciones de reserva de tierras para fines urbanísticos. ¿No? Después, el tercero, los proyectos urbanos. ¿Qué es un proyecto urbano? El proyecto de urbanización es el documento que define la propuesta urbanística a nivel de detalle, indica cómo serán las calles, las plazas, así como las zonas de áreas verdes, margen de protección. También se define cómo y de qué manera se van a estructurar los servicios urbanos, subterráneos o aéreos, como el alcantarillado, suministros de agua, de gas y electricidad. Bueno, entonces tenemos una subdivisión de los proyectos de urbanización, como estaba hablando, de las áreas verdes. Las áreas verdes, las áreas verdes deben contener áreas verdes. No solo las áreas verdes se entienden por áreas deportivas, parques, plazas. También tenemos el paisajismo, ¿lo ve? O sea, como aquí, por ejemplo, el Parque Tunari, ¿lo ve? Que son consideradas áreas verdes que son consideradas áreas verdes, a los cuales estarán destinados al uso irrestricto de los habitantes, por ser estos bienes de dominio público. Y todo proyecto de urbanización debe contener los requisitos que deben cumplirse lo técnico administrativo municipal. Después tenemos la prohibición del cambio del uso de los bienes de dominio público. En el artículo 129 de la Ley de Municipalidades prohíbe el cambio de uso de estos bienes de dominio público, sancionados con nulidad a cualquier modificación o alteración del mismo en los proyectos, planos de urbanización, con responsabilidad para los que así lo hicieran sancionar. Serían sancionados los que sí acepten ese cambio. Bueno, respecto al patrimonio histórico. El patrimonio histórico, todo proyecto de urbanización debe respetar el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y paisajístico, y los recursos naturales, no pudiendo las autoridades municipales expedir una orden o autorización para el inicio de obras a favor de los titulares o interesados de la urbanización. Esto, por ejemplo, esto pasa en el radio urbano, empezando de la plaza principal, donde se tiene que respetar
Bueno, lo arquitectónico y cultural de la zona, ¿no ve? Como son las fachadas de las casas, no pueden hacer cambios, sino solo pueden hacer restauraciones, no pintarlos bien, pero no tiene que cambiar la esencia. Y bueno, paisajísticos, como podemos ver, el Parque Tunari está protegido, no se puede construir nada ahí. Obviamente que hay loteadores que quieren tener su parcela de tierra ahí, pero está contra la ley, ¿no? Eso sería. Después, la incorporación variable ambiental. Bueno, la ley 133 del medio ambiente dispone en sus artículos 76 y 77. 76 corresponde a los gobiernos municipales en el marco de sus atribuciones y competencias promover y formular, ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos. Artículo 77. La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades dentro del ordenamiento territorio regional deberá incorporar la variable ambiental. Las divisiones, en cuanto a las divisiones y fraccionamientos. Bueno, el que ejerce el derecho propietario no puede ser concebido con términos absolutos, toda vez que el titular debe cumplir obligatoriamente con ciertas normas urbanas municipales, teniendo en cuenta que el gobierno municipal está previsto con potestad normativa técnica administrativa. O sea, en este caso, el titular que ejerce el derecho propietario de una parcela de tierra o bueno, que es propietario, tiene que pagar impuestos, los impuestos van a ir para cubrir las zonas urbanas de uso común de todos. Y bueno, la ley de municipalidades no solo contempla el alcance del cumplimiento de estas normas urbanas para los particulares, sino también para el Estado propio, tal como establece el 133 de la Ley de Municipales, cual se refiere a las divisiones, particiones y fraccionamientos. En cuanto a los fraccionamientos, podríamos decir que hay áreas en las áreas urbanas, hay casas que son declaradas indivisibles cuando hay la declaratoria de herederos, y son muchos los herederos, y es pequeña la casa, lo único que se puede hacer para hacer la repartición de ese bien es la venta de esa casa, ¿no? Porque no se va a poder dividir si son 100 metros cuadrados, dividir entre 7 hermanos, no les va a tocar a nada, ¿no? Y es por eso que no pueden hacerse fraccionar ese fraccionamiento muy pequeño, ¿no? Bueno, después, la improcedencia del usucapión. Bueno, ¿qué es el usucapión? Es una forma de adquirir derechos reales, tales como la propiedad, a través de la posesión del bien durante el tiempo determinado por ley. Los bienes de propiedad municipal o del Estado no pueden ser objeto de estos procesos de usucapión, sea ordinaria, sea extraordinaria, debido a que gozan de cualidad jurídica propia de los bienes de dominio público, como ser la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad. El juez que admita esta demanda de usucapión a favor de cualquier ente sobre los bienes municipales puede ser objeto de juicio penal procesado por prevaricato. Las áreas no edificables. El artículo 134 de la Ley de Municipalidades dispone
que el plan de ordenamiento urbano y territorial debe calificar las áreas riesgosas, aquellas donde no deben permitirse las construcciones de edificios, también las construcciones industriales comerciales, números de ambientes o para cualquier uso. Por ejemplo, bueno, donde se hace un estudio de tierras, no se puede construir un edificio porque lo declaran zona ecológica inestable, como por ejemplo en Camino a Santa Cruz hay varias zonas ecológicas inestables y de hecho no se puede construir ahí. Persona que construye ahí o sea, va a ser como una construcción no válida, ¿no? Y bueno, se va a declarar como construcción clandestina. Bueno, tenemos la obligatoriedad de las normas urbanísticas. La obligatoriedad de las normas urbanísticas. El plan de ordenamiento urbano y territorio, los reglamentos, planes maestros, planes sectoriales y especiales de todas las demás normas técnico-administrativo, municipal, y el plan de desarrollo municipal de conformidad al artículo 127 de la Ley de Municipalidades, tienen la calidad de normas de orden público, tanto que su cumplimiento es obligatorio. Entonces el gobierno municipal ejerce el control urbanístico y está investida con una potestad coercitiva, o sea, puede hacer el uso de la fuerza para hacer su cumplimiento de la norma, sea tanto física, sea tanto, bueno, mayormente vemos la física, ¿no? Cuando en construcciones clandestinas que se hayan construido dentro de algo que no está permitido, van con su volqueta y lo destruyen todo. Eso es por la fuerza, ¿no? Y bueno, también por el otro lado, hay otros, mediante los funcionarios públicos, que hacen caso omiso o hacen como si se dieran la vista gorda, ¿no? Le pasan un poco de dinero y él acepta. Bueno, por ellos también está la ley que se los procesa, que se los procesa, ¿no? A estos funcionarios públicos que tienen en la ley 1178 las responsabilidades, en su artículo 28 también. Bueno, extensión de valores. La extensión de valores. Por disposición al artículo 132 de la Ley de Municipalidades, los gobiernos municipales están liberados de todo pago por concepto de inscripción y registros de bienes municipales por ante en las oficinas de derechos reales. Bueno, esto se fundamenta en la excepción responde inminentemente al carácter del interés público de los bienes inmuebles municipales que conforman parte de los bienes patrimoniales municipales. Bueno, hasta ahí sería mi exposición, doctor. Ahora le toca a mi compañera Carla Cayuba, que le toca exponer los recursos administrativos de conciliación y arbitraje. Bueno, muchas gracias conmigo. A ver, ¿Doctor? haremos algunos comentarios porque ya la siguiente exposición igual va a ser corta, no vamos a tener mucho contenido. Si volvemos por favor a las primeras diapositivas, vamos a ir comentando, aclarando algunas cositas y viendo a ver qué dudas más se tengan. ¿Se ve, doctor? Sí, perfecto. Ahí yo le voy a ir pidiendo que pase, ¿ya? ¿Qué es la Ya. planificación? La planificación dentro de una lógica que todo municipio tiene que tratar de planificar el crecimiento del municipio, ¿no? Dentro de una lógica debe haber varias áreas verdes, debe haber calles, debe haber avenidas, parques, áreas de equipamiento
en las cuales se puede, por ejemplo, establecer centros de salud, unidades educativas u otros que son necesarios organizar, ¿no? El no tener, digamos, esta organización hace un crecimiento caótico en lo que es la mancha urbana, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Si vemos, por ejemplo, la planificación urbana, como les decía, requiere de que en el municipio se vaya organizando las calles, las avenidas, plazuelas y demás. ¿Ustedes creen que en Cochabamba existe una planificación? Hay varios lugares, por ejemplo, Uspa, Villa Primero de Mayo, Villa Israel, lo que ha crecido, por ejemplo, la mancha urbana en lo que es la zona de, ¿qué se llama? Detrás del aeropuerto. Maica, La Albasancho. Maica. La Maica que en algún momento era área, zona agrícola, ¿no? Hoy en día es zona urbana, ha crecido las urbanizaciones, han construido casas y lógicamente han hecho cambio de uso de suelo. En esta circunstancia, es inminente, ¿no? La población cochabambina está creciendo a un nivel que requiere viviendas, requiere donde habitar, entonces eso hace de que sea necesario lugares que antes no tenían construcciones, se vayan construyendo, pero sobre una base de una planificación urbana adecuada. Lastimosamente, Cochabamba tiene varias falencias en el tema de urbanismo, a diferencia, por ejemplo, de Santa Cruz, que planifica con anticipación e incluso en lugares donde todavía no hay urbanizaciones, ya se ha planificado calles, avenidas, octavo, noveno, décimo anillo, ya se tiene planificado, ¿no? Seguramente hay falencias todavía aún en el municipio de Santa Cruz, pero por lo menos, digamos, hay un gran avance. ¿Alguna crítica que podamos realizar sobre la planificación urbana en Cochabamba? A ver. Buenas noches, doctor. Yo podría Sí. ser, digamos, como usted dice, que falta una buena planificación sobre todos los sectores que están creciendo, que es más que toda la zona sur y hacia la zona norte. Sí se ha podido dar cuenta, ¿no? Más que todo en las zonas alejadas ya están construyendo casas rápidamente, pero sin una planificación. Entonces, llegado de aquí a unos 5 o 10 años, no van a tener, por decirte, no tienen una buena alcantarillado, lo que es el agua, la luz, la posta, un colegio, esas cosas. Todavía no se ha planificado bien, o la misma avenida, o donde se puede hacer un parque, ¿no? No se ha planificado en las zonas alejadas. Entonces, cuando ya las autoridades llegan ahí, ya creo que ya es muy tarde porque ya está construido y entonces creo que hacen un doble gasto, como en mi zona. De mi zona era algo interesante cuando trajeron el agua, la red de agua. Lo han empedrado primero todas las avenidas, después recién han traído la red de agua, han tenido que desempedrar de nuevo y después han traído recién la red de gas y han tenido que desempedrar de nuevo para poner la red de gas. Entonces creo que hacen mucho gasto cuando no hay una buena planificación y aparte de eso, digamos que así, digamos que se hace un gasto enorme, ¿no? Para el municipio mismo. Exactamente. Pero no nos olvidamos también de que, por ejemplo, Uspa no ha sido planificado porque es un asentamiento, pues, entre comillas, ilegal, ¿no? Porque mucha gente no tiene títulos de propiedad en Uspa, simplemente ha sido asentamientos en áreas verdes o en áreas de propiedad privada que al final, con el transcurso del tiempo, se están consolidando. Es por eso de que el municipio en algún momento va a tener que hacer regularización y planificación urbana en esos sectores
y va a haber mucha gente que se va a ver afectada, ¿no? Con las ampliaciones, con las expropiaciones. En algunos casos ya no va a haber, digamos, la expropiación, sino van a tener que ser sesiones gratuitas a favor del municipio. Siguiente, por favor. Siguiente. Donde estamos hablando de proyectos. Exacto. Sin duda, esa planificación de proyectos de urbanización, como decía, tiene que verse áreas verdes. Por ejemplo, plazuelas, parques, avenidas, áreas verdes que, primero, mejoren la parte estética de la ciudad y segundo, ¿no? También existan lugares de esparcimiento. Aquí, por ejemplo, en el centro, si vemos, por ejemplo, hay áreas verdes, plazuelas, parques, pero estas ya son pues de data antigua. Hay lugares, por ejemplo, que se han ido rescatando, por ejemplo, lo que era el anterior parque zoológico y hoy se ha convertido en el parque de las aguas, el parque acuático, el parque vial, ¿no? Zonas verdes que han sido recuperadas porque de un tiempo a esta parte estaban muy abandonadas, pero hoy en día están pues recuperadas y son de beneficio para la población. Hay lugares, por ejemplo, desecho, la EPI Norte, la EPI Sur, la EPI Central, que están beneficiando a la población. Es justamente estos proyectos de urbanización hacen de que se prevea ciertas áreas para ese tipo de equipamientos. ¿Ya? Ahora, su compañero hablaba de que la usucapión, que es una figura de regulación del derecho propietario, por la cual una persona simplemente con la posesión va teniendo el derecho de la propiedad, pero sin duda no se puede presentar un proceso de usucapión en contra de bienes que son municipales, áreas verdes, áreas de equipamiento o de propiedad del municipio. Esta circunstancia tiene que ser tomada en cuenta también, ¿no? Por cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Ya se va a cortar para que esto podamos responderlo en las